Pues buenos Gracias. días. Nuevamente agradecemos a la maestra Claudia Castro que nos va a facilitar esta clase abierta. Me voy a permitir presentarla. Ella es licenciada en Desarrollo Humano y es maestra en Coaching Humanista. Ambas estudios los realizó aquí en el Instituto Gestal de Cuernavaca. Cuenta con un diplomado de Infanto Juvenil por el Centro Gestal de Santiago de Chile y actualmente es docente de nuestro instituto, así como la parte de la psicoterapia de manera individual en su consulta privada. Muchísimas gracias y bienvenida, Clau. Gracias, Dani. Buenos días. Buenos días para todos. Por ahí veo a algunos ya conectados. Si está bien para ustedes, la verdad es que me encantaría que pudieran abrir sus cámaras para poder tener una charla, pues un poquito más, no sé cómo decirlo, como más directa tal vez, que solo saber que me están escuchando, pero bueno, en la medida de sus posibilidades les hago la invitación. Gracias, Jessica. Rodrigo, bienvenido. Em, Qué bueno que están aquí. Y bueno, pues la intención de esta clase propiamente es sí lograr, digamos, en un poquito más avanzada la sesión. Buenos días, Acela, bienvenida. Que ustedes tengan una experiencia un poquito más práctica, que no solamente llevarse la información de manera teórica, ¿sí? Que esa es una de las características del Instituto Gestal de Cuernavaca. Todos nuestros programas son experienciales, vivenciales, y bueno, queremos que se acerquen un poquito más a lo que es el coaching humanista a través precisamente de esta experiencia, ¿no? De hacer un ejercicio que, como ya lo decía Dani, en el momento en que vayamos a hacerlo, pues cerramos cámaras para que ustedes se sientan un poquito con mayor libertad y privacidad. Pero bueno, yo quiero empezar, les voy a compartir una presentación y con esa presentación vamos guiándonos en lo que les quiero compartir el día de hoy. In progress. Sí. Me parece que ya lo ven, ¿verdad? Sí, Ok, sí, claro, ya se ve. perfecto. Bueno, pues quiero empezar, les decía, hablando un poquito de lo que es la maestría en coaching y desarrollo organizacional. Ya más adelante no voy a dar muchos detalles, sino solamente como de manera general de qué estamos hablando, ¿sí? Y para esto quiero mencionar cuáles son los objetivos generales de la maestría. Llevar a cabo intervenciones a nivel individual, por un lado, donde el consultante o coachee, cuando hablamos de el tema del coaching, a la persona que está facilitando se le llama coach, y a la persona que está recibiendo esa facilitación se le llama coachee. También nosotros aquí en el instituto les llamamos consultantes, a diferencia de otras formas de hacer trabajos terapéuticos, por ejemplo, donde se les llama pacientes, ¿no? Entonces, para nosotros es el consultante o coachee, y la idea es que pueda esclarecer sus metas en distintos ámbitos, procesar las resistencias o obstáculos y obtener los logros que desea. Em, Esto lo vamos a ir desmenuzando, digamos, a lo largo de la conversación, pero básicamente es eso. La persona, normalmente todos tenemos metas, objetivos, proyectos que realizar, como lo dice aquí, en distintos ámbitos, y muchas veces surgen estas resistencias o lo que en coaching se le llama interferencias para poder llegar al logro de esa meta, para llegar a ver ya tu proyecto
realizado, hecho, no quiere decir que no podamos hacerlo, pero siempre van a surgir este tipo de resistencias o obstáculos, como bien lo dice aquí, y la idea es que a través de estos procesos de coaching se pueda ir reflexionando a partir de eso hasta poder llegar al logro que se desea. Por otro lado, lo que podrán hacer ustedes en esta maestría, también al final de esta maestría, es acompañar a organizaciones de trabajo escuchando la problemática que enfrentan, así como las propuestas de los miembros que la conforman, con el fin de que logren diseñar y aplicar intervenciones efectivas. Finalmente, de lo que estoy hablando en términos individuales es algo que trasladamos a una organización de trabajo, ¿no? Ahí también las organizaciones como tal tienen objetivos a cumplir, metas que logran desear, a donde quieren llegar. La diferencia es que aquí estamos hablando de varios elementos, varios miembros de esta organización que están interviniendo en que ese objetivo se logre, en que esa meta se alcance. Entonces aquí la diferencia es que en lugar de hacer una intervención individual, la vamos a hacer con todo el equipo de trabajo que conforma esa organización. Y como dice aquí, la idea es que puedan lograr diseñar un plan de trabajo, un plan de acción, que finalmente es a lo que van a llegar a la acción para poder aplicarlo y que estas intervenciones sean lo más efectivas también para la misma organización. ¿Hasta aquí alguna duda? Puedo ir deteniéndome en caso de que tengan ustedes alguna duda respecto a lo que voy diciéndoles. Si quieren hacer alguna pregunta o quieren comentar algo, solamente abran su micrófono y pueden hacerlo. Yo aquí en mi pantalla no los veo completamente a todos, pero estoy aquí pendiente. Bueno, sí los puedo ver. ¿Vale? Ok. Bueno, seguramente ustedes han escuchado, o bueno, más bien aquí quiero abrir la pregunta. Me gustaría saber qué han escuchado ustedes del coaching, o si es que han escuchado hablar del coaching humanista. Yo no había escuchado yo sobre el coaching humanista, sino nada más como el coaching en general. Pero digamos que a mí me interesa entrar en bueno, estoy explorando la posibilidad de entrar en esta área para dedicarme a eso, pero yo lo había pensado más como una forma personal, como un complemento a la terapia Gestalt o previo a la terapia Gestalt. Por eso es que estoy en la exploración, ¿no? Porque tengo esa duda. Gracias, Rebeca. ¿Y qué te imaginas qué es la diferencia o cuál es la diferencia entre el coaching que tú has escuchado con el coaching humanista? Supongo que la diferencia básica es Ajá. que tiene el enfoque humanista, ya sea personal o empresarial, bueno, para organizaciones, por lo que vuelvo a decirlo, ¿no? O sea, por eso es mi exploración, porque Ya. de alguna forma, cuando estaba en enfoque, lo sentía un poquito limitado, pero me estoy dando cuenta que Gestalt puede llegar a ser muy eh, confrontante con los consultantes. Entonces, pues ver la manera de que en mis terapias yo pueda iniciar ya sea como coach o como terapeuta, porque me está sucediendo que los consultantes que tenía desde enfoque, pues algunos se me han ido al empezar a confrontar más los sentimientos profundos, ¿no? Por Ok. eso por eso es mi exploración. Pero la diferencia básica es que yo tengo la curiosidad de saber cómo es la parte humanista en el coaching, ¿no? Ok, ok. Bueno, pues espero que al final de la charla tengas mucha más claridad al respecto, Rebeca. Muchas gracias. ¿Alguna otra idea
por ahí los demás de qué es el coaching? ¿Qué han escuchado por ahí? O igual pueden compartir también su inquietud de estar aquí. Hola, yo Rodrigo, ¿Qué Rodrigo Ger. tal, Rodrigo? Adelante, te escuchamos. Pues bueno, de coaching como tal, yo lo he escuchado como más en el tema de los deportes. Ujú, Sí sé que hay coaching como a nivel como terapia, como personal, o por así llamarlo, como un seguimiento y empresarial. Y yo lo comprendo más como un seguimiento, ¿no? ujú, Hacia el logro de algún objetivo. ujú, Mucho de mi interés ahorita es, pues me he estado postulando algunas vacantes de empleo y yo me dedico más como a la capacitación y recreación laboral. ujú, Y algunas personas, bueno, algunas empresas me han preguntado sobre el tema del coaching, que si ujú. también soy coach, ¿no? La verdad es que, Ajá. o sea, fui coach de fútbol americano hace muchos años, pero Ujú, es lo que conozco nada más, ¿no? O sea, sé que existe, eh, ujú, empecé a buscar en internet y de repente cambian los algoritmos de las redes sociales y hay una publicidad impresionante ujú, de todas las empresas e instituciones que ofrecen diferentes tipos de coaching, desde diplomados, certificados, maestrías, etcétera. Y bueno, también estoy explorando todas las posibilidades, pero en algún momento me tocó, hace ya muchos años, colaborar en una empresa donde realizábamos programas de recreación laboral y las personas que hacían las retroalimentaciones, todas de alguna manera llevaban un corte gestal, ¿no? ujú. Entonces, pues bueno, por eso me llamó mucho la atención que me salió la publicidad y que vamos a conocer, porque no es lo mismo un coaching que yo puedo visualizar en una universidad, y no sé, bueno, no voy a decir nombres, y de repente encontrar el coaching ya como con el corte gestal, con el corte humanista, que de alguna manera lo conozco. Y por eso fue Ujú. que, pues es como mucho de mis inquietudes también, ¿no? Súper, súper. Pues qué bueno. Bueno, ya iremos retomando lo que nos has compartido ahorita, Rodrigo. Muchas gracias. Entonces, bueno, a ver, vamos a hablar un poquito de esa diferencia precisamente, ¿no? El coaching, como bien lo decía Rodrigo, bueno, es una herramienta que está últimamente, que incluso yo diría que hasta se ha puesto como de moda, ¿no? Propiamente la palabra coaching, pues sabemos que en inglés significa entrenamiento, ¿no? Es alguien que está ahí como para ayudarme sí a lograr mi meta a través de un entrenamiento, ¿no? Yo te voy a entrenar. Incluso a los entrenadores, pues se les dice coaches, ¿no? De alguna forma están ahí para enseñarle al otro cómo hacer las cosas. Eso digamos que en términos generales. El coaching humanista tiene la particularidad de que sí efectivamente toma como fundamento mucho de lo que Rogers nos enseñó en el enfoque centrado en la persona. Rogers lo que decía era que la persona sabía lo que necesitaba, lo que quería, lo que le estaba pasando, solo que no tenía la conciencia de todo eso. Entonces, la idea normalmente que nosotros tenemos, que nos han enseñado, es que para aprender algo, precisamente alguien nos lo tiene que enseñar. No hay una percepción de que nosotros mismos podemos saber qué es lo que necesitamos, sino la tendencia es alguien me tiene que decir qué tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer. Y Rogers decía, no precisamente, ¿no? O sea, tú sabes lo que tienes que hacer, pero entonces el facilitador está ahí para ayudarte a encontrar esas respuestas, ¿sí? A través de todas estas actitudes rogerianas de las que él nos ha enseñado, como es el respeto, la consideración positiva e incondicional, la empatía, etcétera, desde un lugar en donde yo no pretendo decirte qué es lo que tienes que hacer, sino más bien yo te ayudo a que encuentres esa respuesta. Entonces, eso se toma como base en el coaching humanista. Aparte de
aparte de la fenomenología, por ejemplo, tiene un fundamento desde Sócrates, con la mayéutica. Entonces, es un proceso conversacional, lo que es el coaching humanista. Y como lo dice aquí, es un proceso de reflexión sistematizado y especializado que ayuda a potenciar y a desarrollar el conocimiento tácito que todos los seres humanos poseen de manera innata e implícita en su manera creativa de moverse en el mundo. ¿Por qué es un proceso de reflexión? Porque lo que nosotros hacemos con el coaching humanista es una de las herramientas más útiles para esto son las preguntas, ¿sí? Normalmente un coach allá afuera que te esté entrenando te va a hacer a lo mejor un plan de trabajo, un programa, no sé, se me ocurre que voy al gimnasio y entonces me contrato un coach para que me entrene. Y el coach me va a decir qué es lo que tengo que hacer dependiendo de lo que yo quiera. Tal vez yo le digo, bueno, yo lo que quiero es ganar masa muscular. Y con base en ese objetivo que yo me estoy planteando, me va a armar una rutina que va a ir encaminada y enfocada hacia ganar masa muscular, ¿sí? Em, para eso sí, yo necesito un coach de ese tipo. Ajá. Pero si yo lo que digo es, a ver, yo quiero ganar masa muscular, ¿sí? Como el mismo objetivo, pero lo voy a plantear ahora desde el coaching humanista. Voy a empezar a ofrecer preguntas como, ¿cuál es tu intención de ganar masa muscular, por ejemplo? ¿Para qué tú quieres ganar masa muscular? ¿Sí? ¿Para qué crees que sea bueno para ti ganar masa muscular? Y entonces vamos orientándonos hacia un proceso mucho más profundo de reflexión, porque a lo mejor yo me planteé ese objetivo de ganar masa muscular porque el médico me dijo que ya tengo tantos años y que tengo que cuidar más mis huesos y que entonces la masa muscular me va a ayudar a proteger mis huesos, etcétera, etcétera. Hay una sugerencia del médico, ¿sí? De que yo tengo que ganar masa muscular. Pero resulta que en este proceso de reflexión, cuando a mí mi coach humanista me dice, ¿cuál es tu intención de ganar masa muscular? ¿Para qué lo quieres? No, pues es que a mí el médico me dijo, ¿y tú qué quieres? Híjole, pues es que la verdad a mí ir al gimnasio no me gusta, ¿no? No me atrae esa idea de estar ahí en el gimnasio, etcétera. Entonces, si yo, si a mí no me gusta es hacerlo de esa manera, va a ser muy difícil que yo realmente logre el objetivo que me estoy planteando, ¿sí? Porque ya no tiene que ver con lo que yo quiero realmente, aun cuando sea bueno para mí. Pero a lo mejor lo voy a plantear desde otra perspectiva, ¿no? En donde tal vez mi coach humanista sí me pueda ayudar a entenderlo de otra manera y desde ahí desarrollar un plan de acción diferente. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Ok, entonces por eso hablamos mucho de la reflexión. En el coaching humanista utilizamos el modelo GROW, que es un modelo que desarrolló John Whitmore, que es seguramente si ustedes se ponen a investigar sobre coaching, van a encontrar mucha información de él, que es uno de las personas que han trabajado mucho más en esto. Y él desarrolló un modelo que es el modelo GROW, por sus siglas en inglés, en donde hay, digamos, como unos pasos a seguir, ¿no? Primero nos planteamos un objetivo, que es todo este proceso de reflexión, ¿para qué quieres tú hacer eso? ¿Qué vas a ganar con eso? ¿Cómo crees que te sentirías? Etcétera, ¿no? Luego el segundo paso es la realidad. ¿Cuál es tu realidad respecto a ese objetivo que tú quieres? Vamos a pensar que yo quiero comprarme un auto último modelo, ¿sí? Yo digo, no, sí, esa es mi meta, comprarme un auto último modelo en tal fecha. Pero y resulta que mi realidad es que no me alcanza lo que yo gano para comprarme ese auto último modelo. Entonces, no siempre querer es poder. Hay que hacer una reflexión también en términos de cuál es mi realidad. Ajá.
luego voy planteándome estos objetivos que quiero lograr, estas opciones que tengo más bien para lograr ese objetivo, para a final de cuentas llegar a un plan de acción. Por eso le llamamos sistematizado, ¿sí? Porque vamos llevando un proceso, unos pasos a seguir, de tal forma que tú puedas lograr ese objetivo. ¿Por qué la idea es que sea de esta manera? Si yo desde un principio elaboro un plan de acción y digo, ok, esto es lo que voy a hacer para lograr ese objetivo, pero no reflexiono profundamente si eso es lo que realmente quiero yo, o tal vez lo estoy haciendo porque alguien más me dijo que eso es bueno para mí. Y también si mi realidad tiene que ver con lo que yo necesito hacer para lograr ese objetivo. Entonces, si un objetivo planteado no está lo suficientemente reflexionado y puesto en la realidad y puedo observar bien mis opciones, va a ser muy difícil que yo logre realmente ir a la acción y que por consiguiente, pues logre esa meta que me estoy planteando. Entonces, vamos en ese sentido, ¿no? Reflexionamos, es sistematizado, vamos haciéndolo y especializado en qué, en la persona misma y en lo que quiere hacer, ¿sí? ¿Cuáles son mis habilidades? ¿Cuáles son mis recursos? ¿Realmente los tengo? ¿No los tengo? ¿Cómo los puedo adquirir? Etcétera. Y todo eso va a ayudarme a potenciar y a desarrollar el conocimiento tácito que todos los seres humanos tenemos. El conocimiento tácito es este que nosotros, que viene de manera, como dice aquí, innata e implícita en nuestra forma de movernos en el mundo, ¿sí? Es ese conocimiento que promueve el autoaprendizaje, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros éramos pequeñitos, ¿sí? Tuvimos una etapa en donde nacemos, empezamos a desarrollar toda nuestra parte muscular, motora, y digamos que de manera automática un bebé va aprendiendo a caminar, ¿sí? Y entonces primero va ocupando su fuerza de manera que ya puede gatear. Después él solito se va dando cuenta que como ya tiene más fuerza en su cuerpo, ya se puede levantar. Y luego va a ir buscando la manera de sostenerse de los muebles, de las paredes, para poder ir también dándose cuenta que ya se puede levantar y que ya puede empezar a caminar. Todo este desarrollo de ese conocimiento es precisamente ese conocimiento tácito, es algo que ya traemos, que a un niño no necesitamos decirle, ahora tienes que mover una pierna y luego tienes que mover la otra y luego tienes que hacer esto. Él solito va buscando la manera de ir aprendiendo, ¿sí? Y entonces eso va a hacer, lo que él va descubriendo va a ir promoviendo su autoaprendizaje. Y entonces, aunque todavía no sepa hablar, aunque todavía no sepa expresarse de manera verbal, lo va a hacer de otra manera, va a buscar la forma, ¿sí? Y eso lo hacemos mucho, sobre todo cuando somos niños. Ya más adelante vamos teniendo esta instrucción del otro, ¿no? Ah, mira, ahora hazle así, ahora hazle de esta otra manera, ahora esto puedes hacer esto otro. Entonces, este conocimiento tácito es este conocimiento que promueve la creatividad y el autoaprendizaje en los seres humanos, ¿sí? Y además es no directivo, ¿sí? Precisamente porque, como les decía ahorita, no es algo que me están diciendo cómo lo tengo que hacer, sino que yo le voy buscando. Imagínense, por ejemplo, que llegan a una ciudad que no conocen y no tienen quien les dé la instrucción. Entonces, solitos van a hacer algo, ¿verdad? O sea, digamos que la dinámica misma, la intuición, la sobrevivencia incluso, es lo que va a hacer que nosotros busquemos respuestas ante un problema, ¿cierto? Seguramente todos ustedes se han visto en una situación en donde han tenido que resolver por sí mismos situaciones.
en donde han tenido que tomar decisiones y bueno, pues a ver cómo sale, ajá, pero basado justamente en el potencial innato que cada uno de ustedes tiene. En el otro sentido tenemos el conocimiento técnico, ¿sí? Que es como, digamos, la contraparte del conocimiento tácito. El conocimiento técnico es transferible, que es un poco lo que hacen estos otros tipos de coaching que no son humanistas, ¿sí? Entonces yo te transfiero un conocimiento. Yo soy entrenadora de básquetbol, por ejemplo. Por ahí si nos ayudan con el audio de Claudia, por favor. Está encendido. Azul más clarito. No, delgados. A ver, Delgados. denme un momentito. Tengo los de. Dani, si nos ayudas por ahí con el audio de Claudia. Sí, demos. Ok, ya. Gracias. Ajá. Entonces, regresando a esto del conocimiento técnico, les hablaba de que vamos a pensar que yo soy una entrenadora y entonces yo te voy a decir qué es lo que tienes que hacer y como lo decía hace ratito con lo del entrenador de gimnasio, yo te voy a armar un programa que vaya enfocado hacia lo que tú quieres. Entonces es un conocimiento que yo tengo que te voy a transferir, ¿sí? Esto pasa también, por ejemplo, con todos el conocimiento que nosotros adquirimos a través de cursos, diplomados, carreras, etcétera, ¿no? Te vas a formar como coach humanista, por ejemplo. Y entonces, para formarme como coach humanista, yo necesito que me digan qué hago, cómo lo hago, ¿sí? Y para eso voy a tener un profesor y para eso voy a tener mis clases y para eso voy a estar aquí atendiendo a lo que me digan, voy a hacer tareas, etcétera. Entonces, ese conocimiento es transferible. Nuevamente, estoy transfiriendo un conocimiento a alguien más de diferente manera, diciéndole qué es lo que tienes que hacer si tú quieres, como en el caso de Rebeca. Aquí yo podría decirte, ok, Rebeca, entonces si tú lo que quieres es ampliar tu caja de herramientas para ser psicoterapeuta, aunque el coaching humanista no es un proceso terapéutico por sí mismo, sí es un proceso a través del cual la persona puede lograr las metas que se está proponiendo. Y entonces, yo te invito a que te formes como coach humanista. Ajá. La otra es, ok, ya estás en la maestría en coaching y desarrollo organizacional, vas a tener asesores que te van a decir, en este caso van a ser los profesores, que te van a decir cómo lo vas a hacer, cómo vas a aprender tú a ser un coach humanista y a llevar procesos de coaching, ¿sí? Y luego, los mismos profesores probablemente van a fungir como una especie de mentores en donde van a compartirte su experiencia con el coach humanista, cómo ha sido para ellos, cómo lo han hecho sus profesores, los que han tomado enfoque, Gestalt o cualquier otra cosa, ¿no? Donde les cuentan un poco también de su propia experiencia. Entonces, hay diferentes formatos, digamos, a través de los cuales nosotros podemos aprender un conocimiento, que en este caso es el conocimiento técnico, ¿no? Es un conocimiento que es explícito, viene de afuera para acá, me lo están diciendo, me están diciendo cómo lo tengo que hacer. Y digamos que tiene esta característica de que interfiere en el autoaprendizaje, ¿sí? No con esto quiero decir que esté mal, por supuesto, nosotros hemos recibido un conocimiento técnico a lo largo de nuestra vida, desde que vamos a la escuela, con todo lo que hemos ido aprendiendo, ¿sí? Pero fíjense, y bueno, la otra característica importante es que aquí sí es completamente directivo, a diferencia del conocimiento tácito, que es no directivo. Yo no te voy a decir cómo lo tienes que hacer. Te voy a acompañar para que tú descubras cuál es el camino que quieres seguir. Y en el conocimiento técnico, pues sí es totalmente directivo, ¿no? A ver, para tú hacer una carrera X, tienes que estudiar 4 años. Durante esos 4 años son 8 semestres, vas a tener que ir a la escuela
tantos días a la semana, tantas horas a la semana y vas a tener que cumplir con todos estos requisitos. Es completamente directivo. Entonces, de manera un poco como concluyendo esto, como lo dice aquí, el coaching es un proceso orientado a la acción y al cambio. Cuando yo me pongo un objetivo que quiero, que quiero lograr, pues finalmente lo que quiero hacer es ir a la acción. Ajá. Y esa acción va a promover un cambio en mí. Para eso lo quiero. Y aquí quiero hacer como una comparación con la terapia, ¿no? Con el trabajo terapéutico. El hacer coaching humanista no es un trabajo terapéutico, ¿sí? Sin embargo, habrá cosas que se conviertan en algo terapéutico para la persona. Ajá. Normalmente en una sesión de terapia humanista, como lo es el enfoque centrado en la persona y la terapia gestal, como lo llevamos en el instituto, nosotros no le decimos tampoco al consultante qué tiene que hacer ni cómo lo tiene que hacer, ¿sí? O sea, él solito también, nosotros vamos promoviendo ese proceso de reflexión igual que lo va a llevar a darse cuenta, al darse cuenta del que hablamos tanto, a colocarse en el aquí y el ahora para que entonces pueda tomar decisiones, ¿sí? Pero en la mayoría de los casos nos quedamos en el proceso de reflexión y en el darse cuenta, de tal forma que vamos a pensar que en una sesión terapéutica sí llegue el consultante a decir, ok, bueno, ya me di cuenta de esto y ahora lo que yo quiero hacer es esto. Ok, ya está, ya es un proceso también que está orientado hacia la acción y al cambio. La diferencia es que en la siguiente sesión yo no le voy a preguntar al consultante, oye, ¿y cómo te fue? ¿Sí hiciste lo que dijiste que ibas a hacer? Pues no, yo no voy a hacer eso, ¿sí? Porque eso tiene que ver también con la responsabilización del consultante. En un proceso de coaching, en la siguiente sesión sí le voy a preguntar al consultante y le voy a hacer un recuento, un repaso de lo que hicimos en la sesión anterior. Le voy a decir, a ver, vamos a revisar un poco de lo que hicimos la vez pasada, en la sesión pasada, y tú, como se llevó un plan de acción, así por escrito que dice, voy a ir a visitar todos los gimnasios que hay o tantos gimnasios, ¿cuándo lo vas a hacer? Yo no le voy a decir, tienes que ir esta semana próxima y te vas a dedicar a esto, esta va a ser tu tarea. No, más bien le voy a preguntar, ¿cuándo quieres empezar? Para que el propio coachee diga, ok, pues creo que voy a empezar la próxima semana. ¿Qué día quieres empezar? Bueno, pues a ver, creo que puedo empezar el miércoles. Ok, ¿y cómo lo vas a hacer? Ah, pues voy a llamar por teléfono, voy a escribirles en su página, voy a ir a visitar los gimnasios y todo eso se va registrando. Y una vez dense cuenta, no le estoy diciendo qué tiene que hacer, le estoy preguntando qué quiere hacer, cómo lo quiere hacer, cuándo lo quiere hacer. Ajá. Y él mismo va armando su plan hasta que llegue a un plan donde dice, ok, a ver, entonces lo que vas a hacer tú la próxima semana a partir del miércoles es que vas a escribirles, vas a ir, lo que sea que haya que dar. Se lleva su plan de acción. Regresamos la siguiente semana y le digo, a ver, este fue el plan de acción que tú te planteaste para hacer la siguiente semana. Cuéntame cómo te fue. No, pues, ¿qué crees que ya no pude ir? Porque pues el miércoles pasó no sé cuál cosa y luego, pues sí, como que le escribí a uno, pero ya no le escribí a otros, etcétera. Y entonces ya no cumplió su plan de acción. ¿Qué pasó que no lo cumplió? ¿Sí? Y entonces ahí es donde nosotros vamos a empezar a trabajar con las interferencias, ¿sí? A lo mejor le dio flojera, a lo mejor se dio cuenta que no es eso lo que realmente quiere, a lo mejor se siente en un estado emocional que no le permite tener la energía suficiente, ¿sí? Y entonces ahí vamos a empezar a
detectar esas interferencias sin que eso se convierta en un proceso terapéutico. Ajá. No vamos a profundizar, a lo mejor a lo que llegamos es a que la persona tiene miedo y no vamos a empezar a hablar de cuáles son sus miedos, qué le da miedo, etcétera, etcétera, pero sí vamos a detectarlo. Ajá, de tal forma que la persona pueda empezar a identificar esas interferencias o bloqueos, barreras, obstáculos, como le quieran llamar, que le esté impidiendo realmente llegar a el objetivo deseado. Ujú. ¿Todo bien hasta aquí? Vale. Bueno, este proceso de reflexión del coaching humanista, ¿sí? Lo vemos, se los muestro así como de manera muy, muy simple, ¿no? Digamos que en un principio estamos como en esta oscuridad, no sé ni lo que quiero, ni no sé, se me ocurre ahorita pensar, por ejemplo, en el momento en que teníamos que decidir qué estudiar. ¿No? ¿Qué carrera elegir? Pues que va a determinar mi futuro de alguna manera, ¿no? Entonces, digamos que por ponerlo de manera metafórica, pues estamos en este momento de oscuridad, no tenemos como muchas ideas y eso nos genera mucha confusión, ¿no? De qué voy a hacer en mi futuro, qué va a pasar, de qué me voy a mantener, voy a poder, no voy a poder, etcétera. Y entonces, en este proceso reflexivo, precisamente a través de las preguntas adecuadas, yo voy a acompañar a mi coachee para que esa confusión se vaya diseminando y se convierta en ideas mucho más claras, de tal manera que vamos a llegar precisamente a esta iluminación o a este darse cuenta, también decir, ah, fíjate, yo me acuerdo que desde chiquita yo decía que quería hacer esto y ahora que estoy haciendo esto otro, me doy cuenta que tiene que ver con eso que yo quería desde pequeña, etcétera, etcétera. De tal forma también que lleguemos a un momento de mayor claridad, ¿sí? Y fíjense, todo ese proceso básicamente se consigue en la primera etapa que tiene que ver con los objetivos, ¿no? Porque muchas veces llegamos con un objetivo determinado que sentimos que lo tenemos muy claro, pero que a la hora de hacer esta reflexión caemos en cuenta de que no es precisamente lo que queríamos, ¿no? Y de ahí que todo este proceso nos lleva a clarificar lo que realmente queremos. Y una vez que tenemos todo eso claro, pues entonces ya podemos empezar a crear, a descubrir esas ideas que me van a ir orientando hacia lo que yo quiero y por supuesto, como ya lo vine mencionando hace rato, a diseñar esos planes de acción. Ujú. Entonces, la idea es que a través de este proceso nosotros podamos aprender sin recibir una enseñanza propiamente, sino más bien que podamos autoaprender, que nosotros podamos ir reconociendo nuestras propias habilidades, porque muchas veces no las reconocemos, no reconocemos lo que nosotros tenemos, nuestras capacidades. A veces es más fácil que alguien allá afuera nos diga, ¿no? Nos muestre lo que nosotros no estamos pudiendo ver. Entonces, ese es uno de los objetivos también muy importantes de los procesos de coaching humanista, que nosotros vamos a aprender de nosotros mismos y cómo ese conocimiento que nosotros tenemos lo podemos desarrollar para lograr esos objetivos que tenemos diseñando planes de acción que tengan que ver con nosotros, no con algo que nos dijeron allá afuera. Ok. Bueno, uno de los de las bases, digamos, también del coaching humanista o de los representantes del coaching humanista fue una persona llamada Tim Galway, un norteamericano que trabajaba con equipos deportivos, particularmente con equipos de tenis. Y entonces él era coach precisamente. Y una de las cosas que él se dio cuenta era que los atletas, en este caso los jugadores,
no lograban el objetivo que ellos se planteaban o que querían o no lograban su máximo potencial precisamente y debido a las interferencias que tenían, ¿sí? Entonces él empezó a desarrollar un método, se fue dando cuenta de todo esto que le pasaba a los jugadores y escribió un libro que se llama El juego interior del tenis, que después, como les digo, se convirtió en una metodología de trabajo con muchos de los coaches y ahora pues en el coach humanista particularmente. Entonces, ¿qué era lo que él decía que pasaba? ¿No? Él dijo que todas las personas tenemos un juego que tiene que ver con una parte interna de nosotros y otra con una parte externa. El juego que él le llama interior es donde él dice que tu oponente eres tú mismo. Tú estás jugando contra ti mismo, más allá de que estás jugando con el oponente, como en el caso del tenis, ¿no? Digamos que de manera externa, lo que nosotros estamos viendo es un partido, un juego en donde hay dos personas que son oponentes y que uno quiere ganar, ¿sí? Este es desde la parte exterior, pero en la parte interna, tú estás luchando contigo mismo y él lo que dice es que tu oponente eres tú mismo y que mientras menos interferencias tengas, vas a lograr un mayor desempeño. Entonces él crea esta fórmula, digamos, que vemos aquí, que dice que desempeño es igual a potencial menos interferencias. Si lo vemos desde el conocimiento tácito que hablábamos hace ratito, el potencial, pues son todas estas características, capacidades que yo tengo, que he ido desarrollando, que he ido aprendiendo a partir del conocimiento tácito. Y aquí también podríamos agregar el conocimiento técnico, ¿no? En el caso de un jugador, en donde le enseñaron a jugar tenis, le enseñaron estrategias, le enseñaron muchas cosas. Pero también y sobre todo está el conocimiento tácito, que es el que se va desarrollando para poder hacer crecer ese potencial. Ajá. Y mi desempeño va en función de ese potencial, pero resulta que también hay interferencias. Él le llamó a este potencial el yo 2 y a las interferencias el yo 1. Y estas interferencias son precisamente estas conversaciones que yo tengo conmigo mismo. Cuando yo hago juicios negativos hacia mí, o incluso él hablaba que también estos juicios positivos pueden alterar el desempeño de una persona. Vamos a pensar, por ejemplo, que mi juicio hacia mí misma es negativo, ¿no? No, no voy a poder, no soy lo suficientemente buena como mi oponente, no, pues es que no tengo tanto tiempo jugando como el otro, no, pues es que, no sé, de repente a lo mejor tengo muy como una creencia, lo que mi papá o mi mamá me dijeron cuando yo era chiquita o cuando empecé a jugar tenis y me dijeron, no, pues es que tú estás muy chaparra y no vas a poder lograr lo que tú quieres. No, pues es que tus brazos están muy cortos y no vas a poder alcanzar las pelotas. Qué sé yo, estoy inventando, ¿no? Y entonces, pero bueno, todo eso que me dijeron, pues me lo creí y entonces yo ya tengo un concepto de mí misma negativo. Pero también puede ser, decía Galway, que cuando el jugador estaba en el juego y va ganando, ¿sí? Entonces puede ser que entonces haya un juicio positivo en donde yo diga, no, hombre, qué buena soy y mira, ahorita le voy a ganar a este y me va a ir muy bien y voy a terminar ganando. Y entonces eso también se va a convertir en una interferencia. Sí, porque ya en mi mente yo estoy tal vez suponiendo o asumiendo que ya voy a ganar y que soy la mejor de todo, y eso también va a ser algo que va a estar interfiriendo en mi desempeño, cuando lo que tendría que hacer es hacer a un lado tanto una creencia negativa como una positiva para poder realmente concentrarme en lo que estoy haciendo y entonces sí ahí tener un mejor desempeño. Entonces, para tener ese potencial y desarrollar ese potencial, lo que tenemos que hacer es reducir las interferencias.
Y entonces vamos a ver cuáles son esas interferencias u obstáculos que nos impiden justamente desarrollar ese potencial que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces aquí les anoté algunas que son como muy básicas, ¿no? Las interferencias internas tienen que ver precisamente con lo que nosotros creemos de nosotros mismos, ya sea que se fueron construyendo a partir de lo que nos dijeron o a partir de las experiencias que hemos tenido, incluso podríamos hablar de experiencias traumáticas aquí, ¿no? De esos miedos que yo tengo y que están también ahí bloqueando ese logro del objetivo, esas etiquetas que yo me pongo donde yo digo, no soy lo suficientemente buena, no saqué una buena calificación en tal cosa, etcétera, que tiene que ver precisamente con todo el autoconcepto y la imagen que tenemos de nosotros mismos, ¿no? Entonces, por eso muchas veces los planes o los planes de acción en otros tipos de coaching no funcionan, ¿sí? Porque digamos que están hechos como de manera muy general, ¿sí? Incluso yo me atrevo a decir, por ejemplo, que cuando vamos al médico general, y vamos con un dolor de cabeza, ¿no? Y entonces un dolor de cabeza que ya tengo de mucho tiempo. Y entonces, ¿qué es lo que normalmente hace el médico? Y como entiendo que ya hay, hemos ido avanzando en eso, ¿no? Pero normalmente lo que hacemos es trabajar con los síntomas nada más. Entonces, dolor de cabeza, bueno, pues te voy a dar un medicamento que te va a quitar el dolor de cabeza, ¿no? Que te va a quitar el síntoma, pero no estamos atacando el origen de ese dolor de cabeza, solamente estamos dándole un paliativo para que yo ya me sienta un poquito mejor, pero resulta que cuando no me tomo el medicamento, pues otra vez me vuelve a doler la cabeza. Entonces, insisto, no estamos buscando el origen del problema, solamente estamos aliviando la sintomatología. Entonces, va a ser mucho más difícil que, bueno, y entonces llega otro paciente con los mismos síntomas y resulta que le dan la misma receta, ¿sí? El mismo medicamento para las 2 personas o 3 personas o 10 personas que les duele la cabeza. Pero resulta que a uno le dolía la cabeza porque no había dormido varios días, porque había tenido mucho trabajo, etcétera. Y entonces ese era el origen del dolor de cabeza. Pero otra persona le dolía la cabeza porque realmente tenía un problema en su cerebro, se me ocurre, y que ese era el origen del dolor de cabeza, ¿sí? Entonces, así como estos ejemplos que les estoy poniendo, cada uno de nosotros, de los seres humanos que existimos en este planeta, somos diferentes. Tenemos situaciones específicas, crecimos en ambientes diferentes, aunque, insisto, hay generalidades. Por eso la psicología humanista y todo lo que nosotros hacemos en el instituto va orientado hacia la persona. No es lo ideal, aunque habrá algunas personas que les funcione, hacer un plan de trabajo para todos, sobre todo cuando hablamos de estas cosas. Insisto, hay cosas que de manera general sí se dan, pero cada uno de nosotros tenemos nuestras particularidades. Ajá. Entonces, el autoconcepto de cada uno de nosotros va a ser diferente. Las creencias que tengamos cada uno de nosotros van a ser diferentes. Los miedos van a ser diferentes. Ajá. Y lo que hacemos en este proceso de coaching es ir hacia lo particular, hacia lo que la persona está necesitando y le está pasando. Y por el otro lado tenemos las interferencias o obstáculos externos, ¿sí? Donde probablemente lo que otros piensan de ti, que también se puede convertir en una creencia de manera interna, tienen un peso muy importante. Lo que la sociedad me está diciendo, por ejemplo, ¿sí? No, pues es que, ¿qué es lo que nos están diciendo ahora? Que tenemos que ser
exitosos, que tenemos que ganar mucho dinero, que tenemos que ser las más guapas de todos, que tenemos que tener un cuerpo tal, etcétera, etcétera. Y además nos están diciendo que para vivir bien tenemos que ganar muy bien, ¿sí? Que que hay una relación felicidad-bienestar con la economía, ¿no? Con lo que estamos ganando. Y no es que esté completamente que no tenga que ver, ¿no? Que no haya una relación, pero tampoco quiere decir que la felicidad tenga que ver con cuánto gano, ¿sí? Sin embargo, puede ser que sea algo que yo creo, ¿sí? Que a mí me dijeron que sí es así y entonces desde ahí eso se está convirtiendo también en una interferencia, en un obstáculo para lo que yo quiero. Y voy a tener muchas interferencias, voy a decir, no, pues es que me queda bien lejos, yo quiero ir a hacer la maestría en coaching y desarrollo organizacional, pero pues, ¿qué crees? Que también aquí el clima es bien malo y entonces el internet se va a cada rato y entonces voy a estar poniéndome esos obstáculos que a lo mejor pueden ser inconscientes, pero que justo con eso es con lo que vamos a ir trabajando, ¿sí? ¿Realmente eso es lo que tú quieres? ¿Qué estarías dispuesta a hacer a lo mejor para resolver el problema del clima que tú tienes como interferencia? Pues no sé, a lo mejor contratar un internet mejor, de mejor calidad. Em, ¿Estás dispuesta a pagar la diferencia de ese servicio que tú necesitas? No, pues la verdad es que no estoy dispuesta porque entonces no me va a alcanzar. Y así vamos explorándolo, ¿sí? O a lo mejor digo, no, pues yo estoy dispuesta a salirme a la cafetería de aquí de la esquina de mi casa con tal de tomar la clase, ¿sí? Y entonces así es como vamos a ir haciendo esas interferencias o esos obstáculos. O a lo mejor termina la persona diciendo, pues, ¿qué crees? Que no es eso lo que yo quiero. Ajá. Entonces, ¿cómo vamos hasta ahorita? ¿Les va quedando claro? Bien, bien, todo claro, muchas gracias. Sí, Muy también bien. para mí. Voy a moverme, por eso apagué mi video, Adelante, Rebeca. pero sigo escuchando. Gracias. Gracias. Entonces, bueno, Alan Fine es otro de los discípulos de Tim Galway, junto con otros personajes como John Whitmore, que les decía hace ratito, que han estado siguiendo estudiando, digamos, todo esto que empezó a hacer Tim Galway y que ha ido moviéndose hacia lo que se le llama ahora el coaching humanista de esencia no directiva, ¿no? Y entonces él decía que todos tenemos el potencial para desempeñarnos mejor, que ese potencial es bloqueado por interferencias, lo mismo que había presentado Galway, y que las interferencias pueden ser reducidas a través de la atención enfocada. Insisto, nosotros podemos tener un objetivo general, ¿sí? Pero en la medida en que vamos a través de las preguntas concretizando, entonces es que podemos poner nuestra atención en algo en particular. Y esta atención enfocada, dice, puede incrementarse simple y sistemáticamente. Otra vez, a través de estos ejercicios y este proceso de reflexión que básicamente se hace a través de las preguntas que el coach le va haciendo a su coachee. Ok, aquí termina la presentación. ¿Cómo están? ¿Listos para hacer un pequeñito ejercicio?